lado, a nuestro amigo Juan Carlos Sierra, presidente de la Federación de Economistas de México, que nos acompaña y es un honor tenerlo acá también, en donde nos va a hacer una dimensión clara de los fenómenos económicos y el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, cómo está México, cómo vemos la situación en América Latina y Panamá en esta encrucijada. Así que les agradezco a ambos, al licenciado Francisco Bustamante por aceptar esta invitación, al doctor Juan Carlos Sierra y a los más de 60 personas que ya están acá, les agradezco también este espacio. Espero pues que este evento sea un valor agregado a la discusión de los temas nacionales y de América Latina. Así que a ambos, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Como siguiente punto, le damos la bienvenida al subdirector de la Caja del Seguro Social de Panamá, Francisco Bustamante, el cual ha ocupado diversos cargos de interés, tales como economista con amplia experiencia en el sector financiero, intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros, jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, asesor del Ministerio de Gobierno, especialista financiero senior en el Banco Interamericano de Desarrollo, analista de impactos en el sector agropecuario de la apertura comercial. El licenciado Bustamante nos expondrá una breve síntesis de la Caja del Seguro Social de Panamá. De surgir preguntas, estas deben incluirse en la herramienta del chat grupal para ser contestadas en el espacio de preguntas y respuestas una vez culminada la presentación. Adelante. Buenas, gracias. Disculpen. Como estoy entre colegas, voy a hacer algo que normalmente no hago, y es hablar de economía. Trato de ser lo más didáctico posible, pero como voy a hablar entre colegas, voy a hacerlo con una visión de colega. Y quiero empezar hablando de las implicaciones macroeconómicas del problema del seguro social. Usualmente nosotros hablamos de que hay dos déficits. Hay un déficit, o los déficits gemelos. Hay un déficit fiscal y hay un déficit comercial que se retroalimentan de alguna manera. En el caso panameño, nosotros tenemos un déficit fiscal, tenemos un déficit en balanza en cuenta corriente y tenemos también un déficit en el tema de la seguridad social, que va imbricado dentro del déficit fiscal. ¿Esto qué implica? Esto implica que nosotros tenemos una relación muy estrecha entre el déficit de la Caja del Seguro Social con el déficit fiscal, porque nosotros somos contabilizados como parte del sector público no financiero. Y cuando nosotros tenemos superávits, que es lo que usualmente hemos tenido porque nuestros ingresos y reservas superan los gastos, ese colchón se ha utilizado como referencia para amortiguar el déficit del gobierno central y permite cumplir con las metas de la ley de responsabilidad fiscal y permite un mayor endeudamiento del sector público. En la medida que nosotros como entidad tengamos déficit, esa capacidad de financiamiento del sector se contrae, el sector público se contrae y tiene implicaciones severas que van a impactar en la capacidad de financiamiento del sector público. Y como una primera aproximación a ese tema, vemos de que nuestro país, al endeudarse en la manera como lo tuvo que hacer en la pandemia, tuvo una implicación inmediatamente que nuestra calificación de grado de inversión sufrió. Para que tengamos una idea de las implicaciones de esto, si nosotros llegáramos a perder ese grado de inversión, eso pudiera implicar por lo menos 100 puntos básicos o 1% en el costo del dinero. Eso puede costar más de $1.000 millones. Y eso puede costar exactamente lo que es el déficit del sector de la seguridad social. O sea, que un déficit de nosotros, si no es debidamente atendido por mecanismos que no impacten la capacidad de pago del gobierno, puede duplicarse en el caso que nosotros tengamos una reducción de la calificación de inversión. De ese tamaño es el riesgo que nosotros vemos a nivel macro.
Definitivamente que el déficit de nosotros es lo que nosotros no tenemos dinero. Usualmente en las economías monetizadas con Banco Central, el déficit cuasi fiscal es el déficit que tiene el Banco Central. Por asociación de ideas se entiende que nuestro déficit se le llama también cuasi fiscal porque de una manera es nuestra deuda, por lo que expliqué, impactan la capacidad del Estado. Y tiene unas implicaciones también en la asignación de recursos económicos. Una mayor debilidad de ingresos entre nosotros está reflejando claramente un problema en la asignación de recursos en la economía y obviamente eso va a tener impacto en el financiamiento del sector privado, en el consumo y la inversión por los temas de las brechas, del twin deficit famoso que se llama, que hay en la economía cuando hay déficit público o fiscal, como hay veces en la balanza de pago, en la cuenta corriente, que es exactamente el escenario que nosotros tenemos. De ese nivel, de esa manera tan sucinta, yo quería poner en entredicho las implicaciones macroeconómicas de lo que pasa en el Seguro Social, en el caso panameño, y por qué es importante que haya un diálogo que vaya más allá de los tripartitas, de las partes que están en la seguridad social, porque este es algo que tiene implicaciones más allá de simplemente los trabajadores y los empleadores, sino que eso tiene una implicación en toda la economía. Quería poner eso como contexto. Entrando en materia, quiero hablarle un poco cómo es nuestra situación de seguridad social. Nosotros no tenemos seguridad social a partir de 1941, como nos han dicho. Nosotros tenemos niveles. Desde 1916 nosotros teníamos ya temas de leyes de beneficio social que se fueron afectando y, como ustedes ven, se fueron creando distintas instituciones en el tiempo hasta llegar a la ley 51 de 27 de diciembre del 2005, con la cual se reforma la ley orgánica de la Caja de Seguro Social y se establecen dos subsistemas. Un subsistema de beneficio definido o reparto o solidario, que es el que tenemos problemas, y uno de capitalización individual mixto. ¿Por qué llegamos a esto? Para que ustedes tengan una idea, yo tengo aquí una publicación del 2021 que dice que los países que han tenido el sistema de beneficio definido tienen las siguientes características para que tengamos una idea alrededor del año 2010-2019. Grecia tenía una deuda previsional implícita, esto es una obligación frente al de pasivos de deuda, que era 8.8 veces el PIB. Brasil tenía una de 5 veces el PIB. Portugal tenía una de 4.9 el PIB. Irlanda de 4.1 veces. Italia 3.6. Uruguay 3 veces. España 2.6. Nicaragua 2.2. Costa Rica 2. Bolivia 1.1. Argentina 1.1. y Ecuador 1.1. Una vez el PIB. Ese es más o menos el tamaño del déficit actuarial de nosotros, de las obligaciones de pensiones que tiene el sistema. Tenemos un déficit aproximado de 60.000 millones y tenemos reserva apenas por 10.000 millones. De ese tamaño es la situación. En este camino de resolver las implicaciones macroeconómicas, 79 países han aumentado las tasas de cotización, 62 ha aumentado la edad de jubilación y 62 países han ajustado los beneficios reportados. Y en materia de tasa de reemplazo, es decir, con cuánto se jubilan las personas, Finlandia tiene un 57%, Suecia un 54%, Nueva Zelanda tiene 57%, Estados Unidos llega hasta 70%, Canadá llega al 64%, Países Bajos al 71%, Dinamarca al 74%, Reino Unido al 51%, Suiza al 42%, Israel al 65%, Islandia al 66%, Chile 31%, Australia 31% y Panamá tiene 60%. Es decir, tenemos una tasa de reemplazo cuando las personas se jubilan bastante alta comparado con las tasas que hay en el mercado. ¿Cómo se financia este fondo de los jubilados? Se financia con la cuota obrero patronal, que es el 22% del tamaño de la nómina. Y esto se divide de la siguiente manera. En el fondo de vejez, invalidez y muerte, el 13,5% de esa cuota va para ese fondo.
y el 8,5% va para enfermedad y maternidad, que es el programa de salud. Es decir, nosotros tenemos que el 22%, que es la cuota que pagan los trabajadores formales, tenemos que tiene una tremenda un tremendo nivel cuando la comparamos, porque es una tasa muy comparable con los países de la OCDE. Es decir, es una tasa que difícilmente supera o soporta ser aumentada, porque cualquier incremento que yo tenga en la tasa de cuota obrero patronal va a provocar lo que es el famoso fenómeno de la curva Laffer, que a mayores tasas una menor recaudación y mayor evasión vía la informalidad. La otra cosa que se nota en este esquema de financiamiento es que del 8,5% que se dedica al componente de salud, los empleadores ponen 8% y los trabajadores ponen 0,5%, que va principalmente a pagar las primas, las prestaciones económicas de maternidad. Es decir, los trabajadores realmente no pagan el sistema de salud, lo pagan los empleadores. Y los empleadores ponen 1/3 del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. De tal manera que podemos decir con propiedad que el 9,75% de los trabajadores va íntegro a ellos. Y del 12,25% que ponen los empleadores va 1/3 al fondo de pensiones y 2/3 al tema de salud. Ese es el financiamiento que tienen los trabajadores, el fondo nuestro. De acuerdo a la ley, la Caja de Seguro Social se maneja por riesgo, y estos riesgos están definidos en el artículo 102 y en el artículo 219 de la ley. Yo estoy hoy con esta cámara, esta cosa no la estoy manejando muy bien, me van a disculpar. ¿Cuál es la situación? Estos riesgos se manejan, como iba diciendo, de una manera por riesgo. Los riesgos que nosotros manejamos son el riesgo de administración, el riesgo de vejez, invalidez y muerte, el riesgo de riesgos profesionales y el riesgo de pensiones. Sin embargo, la empresa tiene tremendas debilidades y les voy a compartir algunas de las debilidades que tiene la empresa. Nosotros somos la empresa más grande de Panamá, 35.956 funcionarios, de los cuales 19.700 son de salud y 16.300 son de administrativo. Tenemos un funcionario administrativo por 1.2 personal de salud. La relación óptima que existe en otros mercados aceptables es de un funcionario administrativo por 3 de salud y la óptima de 1 por 5. Panamá tenemos 1 por 1.2, lo cual significa que tenemos una gran cantidad de administrativos versus el personal de salud. Tenemos muchas deficiencias administrativas. Nuestros manuales están desfasados desde el 2006, desde 1986. Nosotros tenemos sistemas informáticos que no funcionan bien, no están conectados entre sí, no se comunican, atrasados, no tenemos manera de sacar adelante la información que necesitamos por una buena gestión. La morosidad nosotros tenemos más de 295 millones en 12 juzgados, no hay medida de evaluación, hay 35.000 expedientes. Y para que veamos la gravedad de este asunto, esta morosidad ni siquiera aparece en los estados financieros porque no está debidamente documentada. Es decir, hay problemas muy serios en la gestión. Y la gestión de medicamentos, para que ustedes tengan una idea, un proceso de licitación arriba de $250.000, que es lo más común que hay acá, teniendo 0 error y 0 día libre, lleva más de 9 meses de proceso. Como eso constantemente tiene errores, cualquier licitación me lleva de 1 a 2 años y eso repercute en la capacidad mía de atención a la población. Los inventarios, nosotros entramos aquí en el 2019, este año 2020 logramos hacer los inventarios del año 2018-2019. No se habían hecho. La auditoría interna no tiene un ambiente de control interno, el plan de auditoría no se hace con un enfoque basado en riesgo, no hay manual de auditoría, es decir, la auditoría interna, que es una condición necesaria para poder prevenir justamente los errores, prácticamente no existe en la institución. Hay una rigidez laboral tremenda, las personas a los 2 años de ser funcionarios son inamovibles, no hay manera que tú los puedas tocar.
y cualquier reclamo cualquier sanción que tú le pongas, llega hasta la junta directiva y mientras no se resuelva, quedan suspendidas las sanciones que tú puedas tener, de manera tal, no puedes cambiar a una persona si no está de acuerdo, no la puedes rebajar si ella considera que está afectada. Es decir, hay una rigidez laboral impresionante que no nos permite tomar muchas decisiones. Los sistemas contables, igual como dije, por las diversidades tecnológicas, no funcionan. Para que tú tengas una idea, las conciliaciones bancarias desde hace más de 8 o 10 años no se hacen, para que tú tengas una idea. Los sistemas financieros están incomunicados y los sistemas de pago igualmente son extremadamente lentos. Esa es la realidad administrativa que nosotros tenemos. ¿Qué dicen nuestros estados financieros? Para que ustedes tengan una idea de cómo estamos vistos, nuestro auditor natural es la Contraloría General de la República. En el 2005, los estados financieros fueron calificados que no reflejaban la situación de la institución. En el 2006 se repite ese dictamen, en el 2007 se acepta con algunas salvedades, en el 2008 se acepta con algunas salvedades y de ahí al 2009, 2010, 2011 hasta el 2018 no hay opinión de la caja de la Contraloría, se abstiene. Y es más, en el 2018 entregan los estados financieros desde el 2012 hasta esa fecha porque no se habían entregado por parte de la auditoría externa. Es decir, teníamos una situación de gestión administrativa realmente delicada. ¿Cuáles son las cifras preliminares del balance? Nosotros tenemos que, de acuerdo a la ley, los déficits corrientes, que son los que miden el déficit del sistema, son las cuotas pagadas menos las pensiones. En el año 2017, el déficit fue de 297.2 millones, en el 2018 fue de 392.7 millones, en el 2019 fue de 588.2 millones, todo esto en dólares, que se ajustan con transferencias y con ajustes contables y con otros ingresos que son los que logran que los déficits reportados quedan en el 2018 en 48 millones y en el 2019 quedan en 250 millones. Es decir, tenemos ya déficits donde estamos tomando las reservas para pagar las pensiones y aún así no es menor porque el sistema contable que tenemos permite que yo haga ajustes que son los que me permiten disminuir un poco el déficit. ¿Dónde está la raíz de estos problemas? De acuerdo a la ley 51, la Caja del Seguro Social tenía que tener reserva de 2.25 veces los pagos que se hacían mensualmente, anualmente de pensiones. Este gráfico que ustedes están viendo me dice en la línea azul que debíamos tener 2.25 veces la reserva con relación a los pagos que se hacían. Desde el 2008 hasta el 2019 y el 2020 se repite, en ningún año las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte alcanzaron el mínimo que la ley exige. Es decir, este programa debió haber sido revisado, no ahora, hace 12 años debió haberse hecho la primera revisión y no se hizo en todo este tiempo. Inclusive, como ustedes me han escuchado en otras ocasiones, no teníamos siquiera los estados financieros ni teníamos estos estudios porque se presentaba el mixto, que es de capitalización individual, con el solidario en una sola bolsa y parecía que había exceso. ¿Cómo estamos en la reserva financiera? Comparado con el resto de las otras entidades públicas, tenemos bastante dinero. Nosotros tenemos reservas financieras por más de 9.000 millones entre el 2017 y el 2020. Si nosotros vamos a ver las reservas financieras por programa, igual, nosotros tenemos reservas bastantes de acuerdo a esto. Sin embargo, cuando hacemos el análisis que he hablado, nosotros estamos ya gastando las reservas de manera tal que no tenemos capacidad de acumulación y de inversión. ¿Qué es lo que esto implica? Que necesitamos que hacer un cambio de paradigma en la gestión, pero para poder hacer un cambio de paradigma tenemos que conocer algunas de las cosas que pasan. Entre las cosas que tenemos por delante que revisar, hay varias acusaciones. Los trabajadores, y quiero que se entienda, yo no estoy abogando en este momento por ninguna solución, porque más adelante voy a explicar que no hay una sola solución. Muchos trabajadores argumentan de que extender la vida de cotización, los años de cotización,
tiene problemas que no se puede cumplir. Bueno, yo creo que los únicos que tienen ese problema de una manera muy seria son los trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción, solamente el 28.8% de ellos trabajan el año entero. El resto de los trabajadores de la construcción pasan el resto del trabajo suspendido. Y eso tiene una razón. Ellos trabajan por proyectos. El siguiente tramo de trabajadores que tiene problemas para cumplir con las cuotas obreros patronales en un año normal son los trabajadores del comercio, restaurantes y comercio. Resulta ser que estos son trabajadores no calificados. De acuerdo a la ley laboral panameña, a los 2 años de permanencia en un trabajo, ellos tienen estabilidad. ¿Qué es lo que me parece que es lo que me dicen estos números? Estos números lo que me están diciendo a mí es que en esas empresas de baja calificación, que es donde hay una gran concentración de trabajadores, simplemente antes de los 2 años los despiden y contratan otros. Son trabajadores de bajo nivel de ingresos, de baja calificación, y entonces tienen una alta rotación. En esos segmentos tenemos mucho problema y es un segmento importante en la generación de trabajo. El otro argumento que se dice es que si tú extiendes la vida, los años de servicio, los trabajadores se van a morir antes de llegar a la jubilación. Eso no es cierto. Nosotros analizamos entre el 2010 y el 2018, 19 años, cuál era la relación de muertos por estrato de edad. Y nosotros encontramos que el 90.4% de los trabajadores mueren de los 66 años en adelante. Es decir, actualmente la edad de jubilación son 57 años las mujeres y 62 los hombres. La mayoría, el 90.4% de los que han muerto en estos 19 años han ocurrido después de los 66 años. De tal manera de que ese argumento de que si tú extiendes la edad no van a llegar a la jubilación, no es cierto. Y la explicación es muy sencilla. Cada vez la esperanza de vida es mayor y entonces la gente vive más tiempo en un sistema que cada día tiene menos cotizantes y tiene más beneficiarios. Nosotros hicimos varias corridas para determinar cuál era el grado de ajuste que se podían hacer para poder lograr el financiamiento del sistema. Hicimos varios escenarios. El escenario actual, cuando hicimos esto el año 2018, era que las reservas contables se extendían en el 2025 y el fideicomiso se hacía insuficiente en el 2024. El fideicomiso es un fondo que creó el gobierno para compensar déficits transitorios del programa. Hicimos varios escenarios. Aumentamos 3% la tasa de contribución al 16,5%. A partir del 2020 ganábamos 1 o 2 años. Hicimos otro aumento de 4%. Ganábamos otro año. Hicimos un aumento de 5%, llevando la tasa a un irreal 18,5%. Ganábamos 3 años. Hicimos el aumento de 240 cuotas o 20 años a 300 cuotas o 15 o 25 años y aumentábamos 2 años. Hicimos un aumento de 240 cuotas con ajuste en la tasa de contribución y aumentábamos 4 años. Todos los escenarios nos decían que ajuste fuera en la tasa de contribución de la tasa obrero patronal, fueran los años de edad o fuera una combinación de esos factores, tú extendías la edad de vencimiento del programa, pero no lo resolvías por una sencilla razón. El programa solidario, que es un programa cerrado, cada día tiene menos cotizantes y más beneficiarios y llegará el día en que no tendrá cotizantes y sí tendrá beneficiarios. Y esa es la deuda de 60.000 millones actuariales que calculamos tenemos, que es una vez el PIB nominal de nosotros. Para que veamos la estructura de trabajo nuestro, cómo estamos nosotros, esos renglones que yo les hablaba a ustedes que tienen un serio problema, están concentrados. Casi el 50% de los trabajadores están ubicados en 3 categorías. Construcción, comercio, que es donde tenemos la mayor rotación de trabajadores, justamente construcción y comercio, y los servicios gubernamentales, que tiene casi el 19%. Tenemos entonces una concentración de casi el 50% de los trabajadores en los sectores que tienen una alta rotación, a excepción de los empleados públicos. Esa es la situación de nuestra estructura del mercado. Hicimos varios escenarios, pesimistas,
con una caída del PIB del 17,92% en el 20 y crecimiento del 4% en los años posteriores, crecimiento del 5%, crecimiento del 6%. Y en todos esos escenarios, con una caída del 17% en el año 2020, el déficit se daba. Conclusión, yo podía lograr grandes tasas de crecimiento, pero el déficit no se iba a resolver por una sencilla razón, que ya le expliqué. Cada día hay menos cotizantes y el incremento que hubiéramos tenido en el empleo, en cualquier escenario, pesimista, medio, optimista, todos van al sistema de capitalización individual y casi en ninguno al sistema mixto, al sistema solidario. Y esto nos lleva a una reflexión. El Seguro Social es una empresa financiera. Nosotros recibimos primas y otorgamos beneficios de cobertura de riesgo. Sin embargo, las personas, ustedes vieron las cuotas que tenemos, el 100% de las cuotas, tanto el obrero como la patronal, van al servicio de los trabajadores. Pero la gente no lo ve como su dinero, lo ve como un impuesto. Y además, dentro de nosotros mismos en el país, vemos como una obligación de la institución de prestar servicios médicos, dar pensiones, pero no entendemos y no se administra como una institución financiera, sino como un ministerio. Esa es la verdad. Ante esta situación, ¿qué nosotros estamos pensando? ¿Qué se tiene que hacer para poder salir adelante? Nosotros consideramos que necesitamos una autonomía plena y absoluta para su gobierno. Hoy día, las presiones externas que recibe la gestión de esta empresa pública son muy pesadas y hacen muy difícil su gestión. Tenemos que hacer una reforma de sus mecanismos de gobierno. Un director general, para ser escogido, tiene que ser escogido primero por la Junta Directiva, después por el presidente y después por la Asamblea. En cada instancia, los directores generales tienen que ir negociando a cada nivel de la instancia. Cuando llegan aquí, llegan con una gran cantidad de limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer. Nosotros tenemos que hacer una reforma administrativa profunda. Tenemos que priorizar la optimización de los sistemas informáticos y eso en un plazo de 3 años pues, nos permitiría tener una estructura moderna, que es lo que nosotros estamos planteando. En ese lapso tenemos que hacer la revisión e implantación de nuevos procesos y controles administrativos y tenemos que buscar el financiamiento de los déficits. El gobierno, una de las soluciones que nosotros vemos es que el mixto le preste al solidario y en esos 3 años nosotros reflotemos la economía y tratemos entonces de buscar otras fórmulas de financiamiento. Hay que meterle dinero fresco al sistema. Nosotros hicimos un ejercicio, el ITBMS o IVA es del 7%, nosotros calculamos que con un incremento de 3% llegábamos al 10%, que sigue siendo una carga fiscal muy baja, pero eso nos proveía de casi 600, 700 millones de dólares adicionales, que sumado a transferencias a otros sectores, más ingresos provenientes de las inversiones, nos permitía manejar los déficits. Ese es nuestro cálculo. Otro es, Panamá tiene más de 100.000 millones de onzas de cobre y no sé cuántos cientos de millones de onzas de oro. Y se están renovando las minas. Yo creo que ese pudiera ser una fuente de ingresos para reforzar el programa sin afectar las finanzas públicas presentes. Y el otro elemento que pudiera hacer es la renegociación de los puertos, que como todo el mundo sabe han dado muy poco dinero al país. Esas serían algunas posibles formas de financiarlo, ¿no? Esos son algunos de los escenarios que nosotros hemos considerado y nosotros consideramos que en el camino nosotros somos la entidad que tiene mayores reservas que cualquier entidad financiera en el país. Nosotros para poder usar eso tenemos que cambiar a ser una institución financiera de verdad. Nosotros hemos considerado necesario que hagamos un banco de los trabajadores o que adquiramos un banco del Estado que sirva un banco de primer piso para los trabajadores, que sea un banco de segundo piso para descontar hipotecas y proyectos en la economía nacional, y tendríamos que hacer una reforma profunda de la ley orgánica para dotarla de un gobierno corporativo moderno, con una gestión profesional y con verdaderamente un know-how en la gestión financiera de la institución. Esa es nuestra visión. Nosotros nos hemos abstenido de hacerla como una propuesta porque queremos que en el diálogo surja una propuesta nacional. Creemos, eso sí, que tenemos que hacer un informe a la población, concienciar a los funcionarios, cotizantes, empresarios, como ya dije,
dejar de ser una entidad que administra depósitos bancarios o una entidad que actúa financieramente del lado activo, inversión, crédito. Tenemos que mejorar la administración y tenemos más de casi 500 millones de dólares en activos inmobiliarios que no hemos podido hacer porque la ley no nos lo permite. Pudiéramos hacer buenas proyectos de inversión, pero tendríamos que ir a tipos APP o tener asociaciones que permitan que esos proyectos se conviertan en inversiones rentables para la caja. De esta manera muy apretada, en 20 minutos, he querido darle una panorámica de la situación, las implicaciones macroeconómicas que tiene para el país y los principales problemas administrativos, tecnológicos y de financiamiento y algunas de las posibles opciones que tendríamos para hacerle frente al problema. Yo con eso concluyo y me someto a las preguntas del auditorio. Gracias. Agradecemos la intervención del subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante. Vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos la hace el señor Javier Morón. Si la economía llega a crecer en promedio en 5%, ¿en cuánto se podría mejorar la recaudación? Bien, ya pasé la lámina esa, pero lo que te iba diciendo, la recaudación puede mejorar sensiblemente, pero como dije, toda la recaudación que se mejore va a ir directamente al programa mixto. ¿Por qué? Porque el programa mixto es el que generaría empleo y los nuevos empleos irían a ese programa. El programa solidario está condenado, está quebrado, está cerrado. Ese programa no se va a beneficiar de la recuperación de la economía. Es lo que te puedo decir. Muchas gracias. La segunda pregunta por parte de la licenciada Audrey Tapia. Si el enunciado es que el servidor público solo debe hacer lo que la ley le permite, ¿por qué no se ha escuchado de ajustes, sanciones o salidas del personal de área de finanzas y administración que no entregaban los informes a tiempo o es que lo hicieron pero no se enviaban a Contraloría? Indica que no le queda claro por qué desde el 2012 se ve esta irregularidad. Bueno, yo llegué aquí, cuando digo yo, la administración, nosotros llegamos aquí en octubre del 2019. Nosotros en octubre del 2019 sacamos el estado financiero del 2018 que no se había hecho. Y nosotros en abril, mayo del 2020 entregamos el estado financiero del 2019. Y en abril del año 2020 estamos haciendo el estado financiero del 2021, estamos haciendo el 2020. Yo puedo responder desde el 2019 para acá que nosotros estamos sacando los estados financieros que no se hacían en su tiempo. ¿Por qué no se hacían? ¿Por qué no se auditaban? Yo no te puedo dar la respuesta. Yo tengo dos opciones. Ponerme a buscar los culpables de los que no hicieron su trabajo o ponerme a hacer mi trabajo. Créame que nosotros estamos desbordados de problemas aquí. Y nosotros hemos dicho, voy a resolver los problemas que yo pueda. Y lo demás lo derivo a la justicia, lo derivo a las entidades. Además nosotros, por ley, nosotros no somos ministerio público. Se han puesto denuncias de todo tipo. Pero nosotros no somos ministerio público para investigar. De hecho, si lo hacemos, se daña la investigación. Y entonces hemos hecho prioridad en sacar las cosas adelante antes de ponerme a buscar culpables. No porque no haya que buscarlo, que eso se encargue la autoridad. Ahí está la Contraloría, que lo hagan ellos. Ellos son los que tienen que hacer esos alcances, no nosotros. Así es. Como siguiente pregunta, por parte del profesor Olmedo Estrada, ¿qué se está haciendo para subsanar los casos de corrupción que afectan la salud financiera de la Caja de Seguro Social? Que me los enumere, por favor, cuáles son los casos de corrupción específicos. Cosas generales yo no hablo. Deme los casos específicos de corrupción para Vamos yo poder... a hacer entonces la pregunta exacta. Mientras que nos hacen llegar entonces esa aclaración, tenemos otra pregunta de Aldo Ríos que dice, ¿cuándo cree que pudiéramos obtener estados de cuentas individuales actualizados a los asegurados del sistema mixto? Excelente pregunta. De acuerdo a la ley, eso debió haber hecho desde el año 2008. Como funcionan los sistemas, no se puede. ¿Por qué? Porque le voy a explicar un poco. Cuando uno hace una facturación de la planilla, la facturación se hace por empresa y se hace por empleado. Cuando se recibe el dinero, el sistema debería hacer una distribución. ¿Qué es riesgo profesional?
qué es enfermedad y maternidad, qué es IBM solidario, qué es INFEM mixto, y cuando se hace la discriminación tendría que entrar a hacer qué le toca a cada empleado. Como están los sistemas, no se hace. Nosotros estamos empezando a atender eso por la primera parte, que te va a asustar. Yo no sé exactamente cuánto me pagan las personas. O sea, si yo tengo, el sistema genera una facturación, digamos, de 200 millones al mes. Si yo recibo 100 millones, yo no sé esos 100 millones a quién le pertenecen. Tenemos que hacer ese trabajo manual. Después que entra así, tengo que poner personas a hacer el trabajo manual, dónde va cada uno de ese dinero. ¿Cómo se distribuyen las inversiones de ese dinero? No existe en el sistema. Nosotros estamos haciendo una propuesta que tiene que ir a Consejo de Gabinete de una actualización de los sistemas para poder hacer ese trabajo. Eso me va a tomar no menos de 3 años poder dar esa información. Con los actuales sistemas no se puede. Agradecemos mucho su participación en el día de hoy, licenciado Bustamante. Muchas gracias, colega. Ha sido un placer conversar con ustedes. De verdad, les pido muchísimas disculpas, pero yo tengo un problema de salud que tengo que hacerme cada 6 meses un control de CAT. Me toca mañana, se me había olvidado, pero la jefa de mi casa, la que manda, pues la jefa me dijo, oiga, prepárese que tiene que hacer el examen, así que voy corriendo a tomar mi medicamento que tengo que tomar para hacerlo. Así que yo le doy muchísimas gracias a todos. Ha sido un gustazo saludar a los colegas, a los que conocí, a los que nuevos. Y bueno, cualquier cosa, aquí hay un colega a la disposición de ustedes. En cualquier momento podemos conversar. Y pues con muchísimo gusto estamos a las órdenes. Así que muchísimas gracias a todos y hasta luego. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. Como segundo punto, damos paso al presidente de la Federación de Economistas de México, Juan Carlos Sierra, que nos presentará el tema Perspectivas del contexto internacional y nacional de la economía. De surgir preguntas, estas deben incluirse en la herramienta del chat grupal para ser contestadas en el espacio de preguntas y respuestas una vez culminada la presentación. Adelante, licenciado. El micrófono, sí. Juan Carlos. Perfecto. Ahí ven la lámina. ¿Alcanzan a ver la presentación? Excelente. Perfecto. Bien, entonces, voy a ir, viendo aparte del avance. Yo creo que primero vamos a comenzar con la celebración. Yo creo que de parte de México les damos una cordial felicitación, estimados economistas y colegas de Panamá. Los colegios de economistas de México les mandamos una cordial felicitación por el Día del Economista en Panamá. Nuestro Día de Economista en México es en noviembre. Ustedes la tienen en el mes de abril. Yo creo que ese sería, Samuel, un pendiente que vamos a tener todos los economistas para ponernos de acuerdo en América Latina de cuándo debemos de celebrar un día, cuando menos, porque si no, todos los días, todos los meses va a ser el Día del Economista. Así que lo dejamos como pendiente, como acuerdo en un futuro. Yo creo que es importante en este caso que los economistas tengamos claro que expresar con libertad académica nuestra opinión ante el acontecer económico mundial y de la región sin ningún interés dogmático político es una línea fundamental para la contribución responsable de poder contribuir con diagnósticos, identificación de obstáculos y cómo poder plantear soluciones o alternativas con medidas prácticas y razonables de reactivación económica de nuestros países. Ese es el mejor regalo que podemos ofrecer nosotros los economistas. Hagamos que nuestra profesión sea escuchada y sea tomada en cuenta en nuestros países, en nuestra región. Empecemos entonces pues con la parte de lo que significaría en este caso nuestro tema. Aquí hacemos una semblanza sobre la cobertura de vacunación e impacto en los mercados.
El FMI estima que la economía mundial se contrajo un 4.4 en 2020 y la organización describió la caída como la peor desde la Gran Depresión de la década de los 30. Imagínense, casi 100 años y estamos viviendo lo que en 1930 sucedió. La única economía grande que creció en 2020 fue China, que registró un crecimiento del 2.3. El Fondo Monetario prevé un crecimiento global de 5.2 en 2021. Eso será impulsado principalmente por países como la India y China, que podrían crecer entre 8.8 y 8.2 respectivamente. Hay que tomar en cuenta que los índices bursátiles como el FTSE, el Dow Jones, Industrial Average y el Nikkei experimentaron grandes caídas a medida que crecía el número de casos de COVID-19 en los primeros meses de la crisis. Las principales bolsas asiáticas y de Estados Unidos se han recuperado tras el anuncio de la primera vacuna en noviembre. El índice de FTSE de Londres todavía se encuentra en territorio negativo. Aquí tenemos un poco el impacto del coronavirus en los mercados y también tenemos en este caso cómo ha sido un mapeo de la mayoría de los países en recesión. Y debemos reconocer una cosa en los países de América Latina. Nos agarraron mal parados. No veníamos bien en nuestras economías y yo creo que en ese sentido valdría la pena, si podemos regresar la lámina anterior, déjenme ver. Permítame. Gracias, Patricia. Una lámina anterior. Antes. Antes estás presentando toda la lámina. Yo creo que si nos vamos al principio, por favor, Pati. A ver, déjame ver si puedo yo compartir. Estábamos aquí, en esta presentación. Ahora déjenme presentarles un poco la parte de lo que es, en este caso, lo que sería el apetito de mercado. Los pronósticos de crecimiento del PIB mundial en términos de porcentajes, la verdad es que demuestran algo tremendamente fuerte de lo que sucedió en este caso en la parte de 2020 y que acabo de comentar. La economía mundial tiene una recesión durísima y en los países avanzados y emergentes nos fue a unos mejor que otros peor que los demás, pero a final de cuentas tuvimos una recesión tremenda en el 2020. En el 2021 se prevé que la economía mundial va a crecer. Esto va a estar mucho en función de lo que significaría en este caso la distribución y aplicación de la vacuna. Pero en los países desarrollados o avanzados, indudablemente que les va a ir mucho mejor y los países emergentes vamos a depender mucho del suministro de vacuna y de la distribución de la vacuna. En términos del índice del apetito por riesgo global, la verdad de las cosas es que nuestros países de la región, comparativamente con países asiáticos, van a ser preferentemente las inversiones dirigidas más bien a países asiáticos. Los mercados accionarios de economías avanzadas, en este caso, ahora con el tema de la aplicación de la vacuna, están teniendo ventajas competitivas de por sí, que ya tenían ventajas con respecto a los países emergentes, como es el caso de América Latina. Por lo tanto, la percepción del inversionista es positivo, como con los operadores esperando que la distribución de vacunas finalmente impulse una economía global diezmada por la pandemia y además con un antecedente que ya veníamos arrastrando negativo.
Los mercados financieros internacionales mostraron un comportamiento positivo y una menor aversión al riesgo durante la mayor parte del cuarto trimestre de 2020, impulsado por la gradual recuperación de la actividad económica mundial y los estímulos monetarios, fiscales y financieros adoptados por diferentes países en mayor y menor medida y en tiempos tempranos y en tiempos tardíos. No obstante, desde mediados de septiembre se han registrado episodios de volatilidad. Si bien más acortados que los registrados durante el cierre del ejercicio 2020, la aprobación de un paquete de estímulos adicional y el resultado del proceso electoral en Estados Unidos, así como la aceleración de la aplicación de la vacuna a nivel mundial, han mejorado las expectativas a nivel mundial. En el caso de la zona de América Latina no es la excepción. Nos da gusto en este caso que haya optimismo en ese sentido, pero mucho va a depender del suministro de vacunas. Aquí debemos de recordar un aspecto que tal vez no tenga nada que ver y decimos en términos de lo que significaría en este caso economía, pero hay un aspecto que se aceleró dentro de los aspectos positivos en la región y es el tema de lo que significaría las empresas fintechs. Países de América Latina y el Caribe que han aprobado alguna forma de regulación fintech son los países que tienen un azul mucho más oscuro. Países que tienen proyectos de regulación en trámite, un azul cielo, y países que no tienen planes claros para regular, países que de alguna manera de plano casi están en blanco. Por lo tanto, debemos observar que el COVID-19 golpeó en un momento de rápido crecimiento, transformación y con nuevas regulaciones para las fintechs en América Latina y el Caribe, a lo que se suma el crecimiento exponencial de lo que llaman el crowdfunding, o la recolección de recursos precisamente para ser utilizados de manera directa, ahorrador e inversionista. Según los estudios, según los autores de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, inclusive con la pandemia, los fintech están en una situación positiva, ya que están en condiciones de poder atender a sus clientes de manera a distancia, segura y virtual. Y lo comento esto porque Panamá tiene particularmente, en este caso, zonas tecnológicas o parques tecnológicos que de alguna manera pueden aprovechar como una ventaja competitiva con respecto a otros países y particularmente en Centroamérica. Aquí déjenme darles un poco de perspectiva sobre la reactivación económica. Esto es lo que dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, respecto a un poco las expectativas, y ustedes verán que el Fondo Monetario Internacional respecto al PIB mundial menciona 5.5%. En el caso del PIB de México lo están manejando a 5.5 en el 2021 y 2.5 en el 2022. Y en el caso del PIB de México, el Banco Mundial lo maneja en 4.5 este año y 2.6. Vale la pena aclarar, no es lo mismo partir de la situación 2019 en la que nos encontrábamos a estas alturas, luego caemos en el 2020 a este nivel y particularmente hay un crecimiento partiendo de esta nueva base en donde tenemos una expectativa 2021 de crecimiento. Y esto no significa que este nivel sea exactamente igual a este o sea mejor que este. Es decir, lo único que cambia es que la perspectiva del año 2021 es comparado con la nueva base de 2020. Y esto debo de dejarlo muy claro para que no nos vayamos a equivocar en el sentido de que el crecimiento que tengamos los diferentes países en la región o a nivel mundial significa que vamos a rebasar la base de crecimiento que teníamos en el 2019. Eso no es cierto. Y ahorita lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué significa entonces en este sentido la situación específicamente para América Latina? Aquí me permití en este caso extraer unos mensajes que de manera muy interesante nos compartió CEPAL hace un par de semanas. Particularmente ustedes conocen a Alicia Bárcenas, es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, y mandó unos excelentes mensajes que quiero compartir con ustedes para la región. América Latina es la región en desarrollo más afectada, 8.4% de la población mundial,
y 30% de muertes y la peor contracción en 120 años. El COVID-19 magnificó brechas estructurales, desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad, alta informalidad, fragmentación de los sistemas de protección social y salud y hacinamiento urbano. Ya ahorita, por ejemplo, escuchábamos a Francisco un poco del tema de los sistemas de protección social. 3, aumento del desempleo, 10.7%. Imagínense ese nivel que tenemos. Informalidad, 54% de nuestras economías, en términos de lo que significa incremento también en pobreza y desigualdad. Cierre masivo de pymes, 2.7 millones y 40 millones de hogares sin conexión a Internet. Déjenme compartirles un dato. Con este tema del COVID, que todavía no se acaba, la perspectiva es que más o menos de las pymes o micro, pequeñas y medianas empresas que tenemos en la región, el 19% de las empresas formales sean tremendamente afectadas, perdiendo 2.7 millones de micro, pequeñas y medianas empresas a consecuencia de la crisis que ya teníamos anteriormente y de la concentración o de la magnificación de esa crisis a través de la pandemia en la pérdida de al menos 8.1 millones de empleos formales. ¿Y esto qué significa en este caso? Significa esto que estamos comentando: mayor informalidad, mayor pobreza y desigualdad. Los países intervinieron el 4.3% del PIB en medidas fiscales y 2.5% en garantías estatales de crédito, aumentando el déficit fiscal y la deuda, siendo la región más endeudada del mundo en desarrollo. Estamos hablando del 79% del PIB, con el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones, 54% aproximadamente. El déficit externo del Caribe se triplicará, alcanzando el 17% del PIB. La recuperación o reconstrucción con igualdad requiere nuevas coaliciones y pactos políticos, fiscales y sociales sobre financiamiento, adaptación al cambio climático y acceso equitativo a las vacunas. Aquí me permito también igualmente completar y compartir un mensaje que de alguna manera también Banco Mundial nos compartió en términos de lo que son los retos de la región a mediano plazo. Primero, tenemos que compartir las perspectivas débiles de crecimiento en la región. Eso es indudable. Si no combatimos esas perspectivas débiles de crecimiento, es decir, si seguimos creciendo a menos del 1% en las economías, volver al nivel cuando menos del 2019 significaría en este caso que estaríamos perdiendo los próximos 4 o 5 años, o nos llevaría los próximos 4 o 5 años para poder recuperar al menos el mismo nivel que teníamos en su caso en el 2019. Y ya en algunos países les va a costar mucho más trabajo y en otros mucho menos trabajo. Es importante en este caso que las políticas públicas consideren el aumento, consideren que se aumentó el desempleo y la pobreza. Hay aumento de los niveles de endeudamiento público y privado. Hay bajos niveles de digitalización económica que se hicieron más patentes con el COVID y particularmente, y así lo digo, en el sistema educativo. Necesidades de inversión en cambio climático. No debemos de ser tan inconscientes en las inversiones para estar invirtiendo en industria contaminante y que de alguna manera, a la larga, la naturaleza nos cobra la factura. Sobre todo en los países, y debo decir en este caso, que para muestra un botón, los huracanes que vivimos precisamente en América Latina, no solamente el sur, el cono sur, sino Centroamérica, y también la parte norte, México y hacia arriba, Estados Unidos no es la excepción.
¿Qué debemos de hacer? Y esto es lo que nos recomienda muy interesante la CEPAL. 5 acciones de política para abordar las necesidades de liquidez, los desafíos de la deuda y la década de acción. Ampliar y distribuir la liquidez de los países desarrollados a los países en desarrollo con diferentes instrumentos financieros. Por ejemplo, los derechos especiales de giro, que es un instrumento que se puede utilizar en los mercados sofisticados y que no genera deuda. 2, alivio de la deuda en el Caribe. Debemos estar conscientes, señores, que los países, la región del Caribe tiene un gravísimo problema y que si no le ayudamos con organismos multilaterales a poder solventar el gran problema de endeudamiento que tienen, ni siquiera en 10 años van a poder salir adelante, en este caso, con este nivel de endeudamiento tan alto. 3, fortalecer la cooperación regional mejorando la capacidad crediticia y de respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales, nacionales y los vínculos entre ellas. ¿Y esto qué significa? En resumen, tenemos que poner a chambear, a trabajar fundamentalmente a la banca de desarrollo que tenemos en cada país para que puedan revisar sus programas y productos financieros para que sean adaptados inmediatamente a las nuevas condiciones que hoy estamos viviendo y sobre todo que la banca de desarrollo se modernice para dar servicios tecnológicos sin que sean necesariamente nuevas aperturas de sucursales y que sean más inclusivos o más incluyentes para llegar a regiones en donde a lo mejor no necesitas poner una sucursal, sino tendrás que poner una plataforma tecnológica para que a través del celular puedas llegar a las zonas y a las regiones más alejadas de las zonas urbanas, pero que les puedas dar servicios financieros. 4, me parece que es importante destacar la reforma institucional de la arquitectura multilateral de la deuda, incluidas las agencias de calificación crediticia. Es importantísimo en este caso que estas nuevas condiciones hagan reflexionar a los organismos multilaterales para que vean tanto Banco Mundial, Banco Interamericano, organismos como el CAF, BCIE y algunos otros organismos internacionales a reflexionar lo que sucedió y lo que está sucediendo con la pandemia y revisar la vocación y sus programas y productos para ver de qué manera pueden ayudar con el tema de lo que significa medidas financieras de reactivación económica. Igualmente, hacemos una recomendación, como lo hace también la CEPAL, de que las calificadoras internacionales, como lo comentó Francisco hace un momento, puedan revisar sus metodologías para que de alguna manera puedan ser adaptadas esas metodologías a las nuevas condiciones que se está presentando a través de lo que significaría el COVID. Es importante ampliar la caja de herramientas de instrumentos innovadores financieros para mejorar la capacidad de pago de la deuda y evitar el sobreendeudamiento. Aquí vale la pena mencionar que es necesario que tengamos cláusulas de huracán y bonos ODS y que de alguna manera en este caso sean instrumentos sofisticados para tener fondos de contingencia o fondos para poder utilizarse rápidamente en situaciones de desastre. Hay 8 propuestas de la CEPAL para conectar la emergencia con la recuperación. Primero, la salud, y esto significa un derecho universal de acceso a la vacuna y universalizar la vacunación en todos nuestros países. No es válido la concentración ni el acaparamiento. Es importante que los países de la región tengamos una unidad para poder establecer con las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud una estrategia que nos permita, en este caso, en el corto plazo, tener el acceso a las vacunas inmediatamente. Extender ingresos de emergencia por 12 meses equivalentes a una línea de pobreza a personas con vulnerabilidad social. La ampliación de garantías, plazos y periodos de gracia en los créditos a las MIPYMES.
una canasta básica digital. Esto significa tener una laptop, una tablet y una conexión de bajo costo. Yo creo que los gobiernos ya, y debo ser consciente en lo que voy a manifestar, los gobiernos de nuestros países no valoraban en ese momento, antes de la pandemia, la importancia que tenía la tecnología y las plataformas tecnológicas para conectarnos en toda la región de todos nuestros países. A través de la pandemia se dieron cuenta que es importantísimo en ese sentido que tengamos conectividad, que tengamos acceso precisamente a la parte de lo que significarían los servicios tecnológicos y darle la mayor importancia posible a este tipo de situaciones para poder conectar a más de 40 hogares sin conexión en nuestras regiones. Es importantísimo. Pero cada tiene una cosa y no quiere ser, como decimos en México, ave de mal agüero. Pero esta es una pandemia que hoy se llama COVID-19 y mañana se puede llamar COVID-38 o XXL46 y es una nueva pandemia. Y debemos establecer y prepararnos para no cometer los mismos errores que acabamos de cometer en el sentido de no estar preparados no solamente ante una crisis, sino ante una pandemia. Las políticas fiscales y monetarias expansivas, convencionales y no convencionales, la solidaridad internacional, alivio de la deuda para el Caribe, redistribuir la liquidez y tener planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental. Pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y redistributiva. Y aquí yo agregaría la parte de lo que significa en este caso el tema del empoderamiento de la mujer, tanto en el sector público como en el sector privado. Aquí vale la pena mencionar, ya que estamos recomendando, vale la pena mencionar los desafíos de los organismos multilaterales. Yo creo que es muy importante que reflexionemos, no solamente, y qué bueno que lo está comentando así Banco Mundial, porque es parte de esos organismos internacionales a los que se deben de reflexionar. Debemos mejorar su capacidad de respuesta para apoyar una recuperación sostenible e inclusiva. Estimular la recuperación del tejido productivo, especialmente las pymes, que son el principal motor de desarrollo económico de nuestros países. Así lo digo y lo vuelvo a repetir. Las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo menos aquí en México, representa el 50% del Producto Interno Bruto y más del 77% de la generación de empleo formal. Y yo creo que nuestros países en diferentes partes de la región son sumamente importantes y me atrevería a decir que los números de México son muy aproximados a los que tenemos en el resto del país. Es decir, la contribución de las pymes representan prácticamente más del 50% del Producto Interno Bruto de nuestra generación de la región. Y en nivel de empleo son los más grandes empleadores de la región en este caso, mucho más que el sector público. En ello debemos de incluir la digitalización, la tecnificación y la innovación, precisamente para hacer que las empresas se dediquen a ser mucho más productivas y dejen de perder el tiempo haciendo gestiones administrativas y burocráticas en cualquiera de los diferentes sectores públicos y privados que sean. Apoyar la integración empresarial en cadenas globales de valor significa una reconfiguración, desarrollar mecanismos de reconstrucción de deuda comercial de países y permitir una capitalización en estricto sentido para que de alguna manera los países tengan una mejor posición financiera. Canalizar inversión pública y privada en proyectos climáticos, y esto significa blending, o también conocidos como los APPs, Asociación Públicas y Privadas. Fomentar la formalización y la inclusión financiera con un cambio digital. Fortalecer la conectividad y la digitalización económica
con inversión pública en infraestructura de conectividad. Y finalmente, la inversión eficiente en infraestructura sostenible. La infraestructura de cada país no es responsabilidad sola y únicamente de los gobiernos. También la iniciativa privada tiene corresponsabilidad. Pero la diferencia fundamental es que la dejen participar, porque la iniciativa privada tiene ganas de participar en este tipo de inversiones. Otro aspecto importante que debemos de considerar en este caso es un poco lo que aquí llama Banco Mundial, un poco el decálogo de los bancos de desarrollo en la post-pandemia. Y espero que lo alcancen a ver. De todos modos, esta presentación, colegas, se las estamos compartiendo ahí en el Colegio de Economistas de Panamá, para que la puedan distribuir con mucho gusto. Pero el decálogo incluye: 1, identificar los factores que impiden la participación del sector privado. 2, establecer un mandato para los bancos de desarrollo centrado en complementar al sector privado y la captación de inversores privados, preservando la sustentabilidad financiera. 3, diseñar productos con un enfoque en la prestación de servicios a prestadores con limitaciones crediticias para garantizar la adicionalidad. Desarrollar productos para apalancar el financiamiento del sector privado. 5, la concesión directa de préstamos preferenciales debe utilizarse únicamente cuando puedan justificarse grandes externalidades. 6, asegurar que los subsidios, cuando sea necesario, se canalicen de manera transparente y no distorsionante. Y aquí debo de aclarar, la banca de desarrollo es útil cuando hay fallas de mercado. Pero cuando no hay fallas de mercado o la banca de desarrollo eliminó las fallas de mercado, es necesario que la banca de desarrollo se salga y deje que la iniciativa privada, los bancos comerciales, continúen desarrollando el mercado. Operar las instituciones como una empresa del sector financiero, no como una agencia pública. Asegurar que la institución sea administrada de manera efectiva a través de un gobierno corporativo efectivo, administración de riesgos y mecanismos para evaluar el desempeño de la banca de desarrollo. Asegurarse que los bancos de desarrollo estén debidamente supervisados por la Agencia de Supervisión Financiera. Y por último, y no menos importante, cuando el entorno no sea propicio para la eficiencia de la banca de desarrollo, operar como banco de segundo piso y recaudar fondos en los mercados internacionales de capital. Con esto, espero darles un panorama de lo que significa en este caso, cómo está la situación a nivel mundial. Ahora, déjenme pasar un poco a la parte de lo que es México para compartir un par de láminas que quiero compartir con ustedes. Esta es la percepción de las calificadoras sobre el riesgo país México. Fitch lo tenemos en BBB-. Moody's los tenemos en Baa1 y Standard Poor's los tenemos en BBB. ¿Esto qué significa? Necesitamos mantener una estabilidad macroeconómica. Debemos de aprovechar el rebote de la economía para crecer en el 2021, si no vamos a tener problemas en la parte de la percepción de las calificadoras. Y por otro lado, debemos revisar con toda claridad la base tributaria no petrolera, es decir, debemos de ver y estar pensando en una probable reforma fiscal contributiva, eficiente y distributiva eficientemente, de la que hoy todavía no tenemos. El impacto de lo que ha sido 2020 en términos de mercados emisores o de fondeadores, en México fue que la deuda privada cayó 20% al cierre de 2020. Es decir, en México las emisiones de deuda privada de largo plazo en bolsa para costear proyectos o refinanciar deuda registraron una caída anual de un 20%, cerrando en 125,000 millones de pesos. La caída en este mercado fue causada por la pandemia del coronavirus, que generó una fuerte incertidumbre
entre todos los inversionistas y empresas que decidieron posponer en ciertos momentos del año la ventana de bonos corporativos. Y lo menciono porque de alguna manera también el resto de la región, sin excluir a Panamá, esto también les provocó un problema muy fuerte en términos de atracción de inversión extranjera directa. Y recuerden en este caso que los mercados sofisticados son sumamente importantes para la retención de recursos. El capital de riesgo en América Latina los lidera precisamente Brasil, México y Colombia. Los sectores más atractivos son el comercio electrónico, la fintech, la logística, la salud, la biotecnología, el PropTech, el marketplace, ciudades inteligentes y la movilidad. Recuerden estos factores porque son áreas de oportunidad de toda la región. La Asociación Mexicana de Fondos de Capital de Riesgo ha señalado que en América Latina el crecimiento fue tardío. Tanto la región como México tiene un crecimiento sustancial por delante, a la par de la creciente penetración de tecnologías digitales y la adopción de servicios financieros. El porcentaje de inversiones de capital de riesgos está creciendo en este momento. En lo particular, México representa una oportunidad de capital de riesgo de 2.400 millones de dólares por año en el mercado emergente promedio. Esto significa 3.3 veces más de lo registrado en el 2019. ¿Por qué mando este mensaje de capital de riesgo? Porque los países como Panamá, como México y el resto de la región deben de ver el próximo rebote económico identificando áreas y negocios de oportunidad que pueden aprovechar perfectamente nuestra región. Finalmente, con esto termino. Hoy es nuestro día de economistas en Panamá. El mejor regalo que podemos hacer debe ser precisamente el que pongamos en la mesa las diferentes áreas de oportunidad que podemos mandar como señal a los inversionistas y al sector público para que se pongan a trabajar y pongan a visualizar las próximas oportunidades. Las crisis generan nuevas oportunidades. Los economistas debemos adelantarnos a poder identificarlas, explorarlas y poder señalarlas precisamente para que los inversionistas tengan la oportunidad, en este caso, de poder en un momento dado establecer políticas públicas que puedan ayudar con medidas más eficientes a la reactivación económica de nuestra región ante la situación del COVID-19, que todavía no termina, pero que sí es importante en este caso señalarlas desde ahorita, porque cuando ya se presenten va a ser demasiado tarde y otros países, otros inversionistas o otras regiones que las identificaron con mucha oportunidad, seguramente se van a llevar esas inversiones a sus países y no se van a quedar en la región, que es la región de América Latina. Así que con esto termino. Les agradezco mucho la invitación a Samuel, a todo el Colegio de Economistas de Panamá, deseándoles un feliz día y espero que les haya ayudado un poquito a tener un marco de referencia de lo que está sucediendo a nivel global, a nivel región, pero sobre todo a formar opinión en este gremio que es muy importante para todos nosotros, que son los economistas. Un saludo y un fuerte abrazo desde. Agradecemos la participación del presidente de la Federación de Economistas de México, Juan Carlos Sierra, y damos inicio al espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos la hace llegar el magíster Edith Piero, en donde nos indica lo siguiente.
buenas propuestas para ayudar a la recuperación. Sin embargo, existen fuerzas opuestas. ¿Cómo ve usted las nuevas propuestas de Estados Unidos sobre un mínimo de impuesto a nivel global para las corporaciones y su impacto en la inversión extranjera en los países de la región? La región ha hecho mucho esfuerzo en atraer inversión extranjera y aunque la misma no ha sido enfocada en beneficios fiscales, pero estos han ayudado. Sin embargo, estos nuevos impuestos pueden tener un impacto negativo en todas las zonas, especialmente las que se han establecido en la región. ¿Cómo ve usted esto? ¿Será otro lastre para la recuperación? A ver, yo creo que vamos partiendo de lo que significaría en este caso, haciendo a un lado el tema ideológico, y yo creo que es importante que lo hagamos a un lado y veamos la parte práctica de este tema. Recuerden que con Biden se le autorizaron 1.9 trillones de dólares en el Congreso. Esos 1.9 trillones de dólares, ¿cuál es el impacto que va a tener en América Latina? Y vamos a hablarlo por países de alguna manera. Los que tengan más relación comercial con Estados Unidos van a ser más beneficiados. Los que tengan menos relación comercial con Estados Unidos van a ser menos beneficiados. Y aquí les podría señalar países que van a estar muy beneficiados en ese sentido. Por ejemplo, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, son de los países que van a ser muy beneficiados en términos del impacto que va a tener la inversión de 1.9 trillones en ese sentido. ¿Cuáles son los países que no van a estar tan beneficiados en ese sentido? Brasil, Uruguay, Argentina y Panamá. Así, tal cual. Y no lo digo yo, lo dice en este caso Banco Mundial. Y hay un estudio específico que muestra precisamente en este caso los países que van a tener mayor fortaleza y mayor aprovechamiento de lo que significaría en este caso la parte de esa inversión. En algunos voy a dar un ejemplo y voy a utilizar a México de por qué se beneficia. Recuerden que en este caso muy particular la relación comercial de México y Estados Unidos es muy estrecha, no solamente por la situación geográfica, los números hablan por sí mismos. Nosotros hoy por hoy en México somos el principal socio comercial de Estados Unidos, por arriba de China. Y una de las razones fundamentales por las cuales tenemos esa relación se debe al sector automotriz. Aquí tenemos muchas empresas armadoras que a pesar de que se diga Ford, una marca, o Audi, Volkswagen, Chevrolet, bueno, pues hay muchas marcas y muchos modelos que se construyen, se arman y se construyen aquí en México y se exportan inclusive directamente a la parte de Europa y Sudamérica. Otro aspecto importante que favorece y está favoreciendo muy fuerte a México es el tema de las remesas por los migrantes que viven, paisanos que viven en Estados Unidos. Hoy por hoy, déjenme comentarles que el principal ingreso que tenemos en los últimos 6 meses en México no es el petróleo, no es el comercio, no es el turismo, son las remesas que vienen, que envían nuestros paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos y que más o menos rondan anualmente ahora cerca de 40,000 millones de dólares. Y que gracias a ese recurso llegan directamente a sus familias, a gente que verdaderamente lo necesita, en poblaciones alejadas y que gracias a ellos podemos tener actividad económica y desarrollo económico en regiones como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, ciudades y estados en donde verdaderamente se necesita reactivación económica.
Y yo lo que diría, no por el hecho de que se haya aprobado 1.9 trillones de dólares en el Congreso para favorecer la economía de Estados Unidos, va a ser más desigual en América Latina o menos desigual. No, yo quiero cambiar la dinámica en ese sentido. No vayamos a dogmas. Veamos las oportunidades de negocio que se están presentando en un momento dado en donde hay inversiones. Y aprovechemos esas inversiones, identifiquemos esas áreas de oportunidad para que nuestros países, incluyendo Panamá, vea qué posibilidades podemos tener para hacer negocios con quienes tienen dinero en ese momento. Eso de que paguen más impuestos las empresas o bajen menos impuestos las empresas, hombre, perdónenme, me van a disculpar por lo que voy a decir, pero ¿por qué no estamos fijando en esas cosas? Cuando realmente lo que deberíamos de estar haciendo es sumando esfuerzos. ¿Por qué nos preocupa que los demás paguen más impuestos o menos impuestos? ¿Por qué no mejor nos preocupamos por identificar áreas, en este caso, de oportunidad y podemos hacer medidas que pueden reactivar mucho más pronto nuestras economías locales? Y si podemos contribuir a mejorar con propuestas para la mejor política pública, hagámoslo en nuestros países. Y dejemos que los inversionistas sean los que se preocupen y ocupen de la parte de si pagan impuestos más allá en Estados Unidos o menos en Estados Unidos o en su región. Dejemos que sean competitivos por ellos mismos. Y tengamos conciencia de una cosa, en nuestras regiones, del 100% de empresas que tenemos en nuestros países, la micro, pequeña y mediana empresa representa prácticamente por arriba del 90% de lo que significan nuestras economías. ¿Ustedes creen que la microempresa de nuestra región compite con una empresa que le bajan impuesto en Estados Unidos? ¿Ustedes creen que las microempresas les preocupa que los impuestos le bajen a los corporativos en Estados Unidos? Pues no. Lo que le interesa en este caso es seguir trabajando, seguir dando empleo bajo su perspectiva y bajo su tamaño. Pero un corporativo que le baje impuestos no va a afectar en lo más mínimo a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Hagamos conciencia de ello. Menos dogmáticos, menos ideológicos y más prácticos. Esa es la respuesta que yo hago a esa pregunta. Adelante. Siguiente pregunta. Nos las hace el licenciado Manuel de Almeida. Cuando el Banco Mundial menciona invertir en cambio climático, ¿a qué tipo específico de inversiones se refiere? Y si puede darnos un ejemplo de manera clara. Clarísimo. No sé si ustedes en este caso sepan sobre los bonos de carbón y sobre los compromisos de París, en donde establecieron varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Incluyendo Estados Unidos, que para 2035 y 2050 teníamos que tener una emisión X muy baja de CO2 y mejorar las condiciones de la industria y medio ambiente. Afortunadamente, con la salida del presidente Trump, él no respetaba ni el clima ni los huracanes. Ahora con el nuevo presidente de Estados Unidos podemos tener nuevamente la esperanza y ya se adhirió nuevamente al Acuerdo de París para el cambio climático. ¿Qué significa eso? Tener industria limpia. Y si esa industria limpia, como por ejemplo el tema de lo que es en este caso industria limpia, es el turismo, de donde muchos países de Centroamérica y Sudamérica y México inclusive dependemos. Al ser una industria limpia, la podemos paquetizar todos esos créditos, todas esas inversiones, y podemos emitirlas en este caso en mercados sofisticados para poder en este caso o en este sentido obtener de los mercados internacionales beneficios de ahorros de bonos de carbón para que tengamos estímulos con esos CLs de bonos de carbón y podamos en un momento dado seguir haciendo inversiones en industria limpia. Otro caso específico, seguramente ustedes ya lo conocen, la parte de inversiones eólicas,
energías limpias, la fotovoltaica, la eólica. Ese tipo de inversiones son las que ya pronunciado Banco Mundial y estos organismos internacionales han dicho claramente que las próximas inversiones más importantes y las de mejor rendimiento en un futuro van a ser las que sean inversiones de cambio climático. Y cambio climático significa, y lo vemos muy claro, los huracanes que nos están llegando, nos llegaron el año pasado, han sido cada vez más fuertes. Si nosotros producimos y estimulamos a la industria limpia, vamos a venirnos beneficiados para que no nos lleguen tanto el tema de los efectos tan adversos que nos han llegado con huracanes tan fuertes como en las últimas épocas. Esa sería la respuesta que yo diría en ese sentido. A eso se refiere Banco Mundial. Damos preferencia a la industria limpia. Como un comentario final por parte del presidente Samuel Moreno, a nivel internacional, el Fondo Mundial Internacional se plantea imputar impuestos a las rentas altas. ¿Es un camino adecuado o considera que puede afectar las inversiones locales y extranjeras? Casi no te escuché, ¿me lo puedes repetir, Susana, por favor? Es que como que se cortó. Por supuesto que sí, le repito. Gracias. A nivel internacional, el Fondo Mundial Internacional se plantea imputar impuestos a las rentas altas. ¿Es un camino adecuado o considera que puede afectar a las inversiones locales y extranjeras? A ver, vamos a hacer una diferencia entre lo que es imputaciones de riquezas con la parte de impuestos. En Estados Unidos se ha cuestionado muy fuerte el tema de lo que significaría en este caso, primero, como lo ha cuestionado no solamente Estados Unidos, lo han cuestionado inclusive en toda la región de América Latina y Caribe. Debemos de ser mucho más eficientes en la recaudación. Hay que reconocer que en México, así como en países de la región, tenemos muy bajos niveles de recaudación. En Estados Unidos, su problema no es tanto que tengan un bajo nivel de recaudación, que ojalá lo hagan crecer mucho más, ¿no? El problema más importante que tiene Estados Unidos, no sé si sepan, pero hay muchas empresas de Estados Unidos, constituidas en Estados Unidos, que están domiciliadas en países fiscales. A ver, no le busquen mucho. Piensen, ¿les suena a una Apple Company? ¿Les suena a una Google? ¿Les suena a una Face? Y piensen dónde están domiciliadas. Y les aseguro que una buena parte de esas empresas no están domiciliadas en Estados Unidos. Y entonces, más bien, el tema de la política fiscal que se está relacionando en Estados Unidos va muy dirigida al tema de lo que significa evasión. Y que aquellas compañías que están en paraísos fiscales, pues no es justo que no estén pagando impuestos con esas ganancias tan altas, cuando otras empresas de menor nivel sí están haciendo el esfuerzo para contribuir con su país. Entonces, no se trata de criticar que los más ricos tienen la culpa de la situación. De lo que se trata es que tengamos piso parejo todos. Es que si las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos están pagando impuestos porque están domiciliadas en Estados Unidos, pues las grandotas también tienen la obligación de domiciliarse en Estados Unidos y pagar sus impuestos. Y de lo que se trata en Estados Unidos, por lo que yo he podido escuchar, es que están tratando de cerrar esas lagunas que les ha permitido a esas grandes empresas irse a paraísos fiscales para estar evitando un pago de impuestos. Entonces la respuesta sería, y yo la compartiría con todos, oigan, si eso lo están haciendo en Estados Unidos, para mí me parece justo. Porque si las pequeñas y medianas empresas, porque yo también soy empresario, si las pequeñas y medianas empresas, en este caso, estamos pagando impuestos,
y estamos radicados en nuestros países, ¿por qué las otras están yendo a otros paraísos fiscales y están evitando pagar impuestos? Eso no se vale. Eso es jugar chueco. Y por lo pronto, la reforma, más que reforma, la estrategia que está teniendo Estados Unidos es combatir la evasión fiscal. Como también en México se está combatiendo la evasión fiscal y como se debe de combatir la evasión fiscal en toda nuestra región para tener una mejor recaudación. No es un tema político, no es un tema ideológico, es un tema de justicia y es un tema de tener piso parejo para todos. Todos debemos de contribuir con nuestros impuestos para mejorar las condiciones económicas y superar lo más pronto posible con nuestras contribuciones a que de alguna manera se tomen medidas de reactivación económica. Lo que no es válido, y así lo digo clarísimo, ya sea Estados Unidos, México o cualquier otro país de nuestra región, es que utilicemos esos recursos para que en épocas electorales sean utilizados para ganar votos. Eso no se vale. Deben de ser nuestros impuestos utilizados para hacer infraestructura, desarrollo y distribución de la riqueza y que demos empleo. Y demos empleo a toda nuestra región y a todas esas empresas que perdieron la oportunidad y que tienen ganas esos empresarios como emprendedores a nuevamente volver a abrir sus empresas, a nuevamente generar empleo y nuevamente contribuir con la economía. Para eso sí sirven los impuestos. Pague quien los pague, ya sean ricos, pobres, medianos. Yo creo que no se trata de clases sociales, se trata de que todos le entremos parejo. Ese sería. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sierra. Como siguiente punto, daremos paso a la premiación a los articulistas del primer boletín económico. El magíster Samuel Moreno le hace entrega al magíster Eddie Tapier. Sí, antes de iniciar este punto, bueno, yo quiero agradecerle en nombre del Colegio de Economistas de Panamá a Juan Carlos Sierra por su excelente presentación y sobre todo por sus excelentes respuestas a las preguntas que le ha hecho el colegas economistas aquí en Panamá y que nos traen muchísima reflexión, sobre todo el campo de las inversiones en tecnologías limpias, muy importante. Este tema de la parte de tributaria, evidentemente viene una discusión en Panamá. Está claro que se necesita hacer ese análisis bien profundo sobre dónde nosotros tenemos que mejorar. Yo coincido con él en que mayormente en América Latina se habla de que el 6% del PIB se evade y muchas empresas se hacen unos montajes básicamente para no pagar, y ahí coincido con él que esto debe ser justo, en que evidentemente todos paguemos y todos vayamos a contribuir, pero que precisamente esos fondos se utilicen sobre todo en la parte más vulnerable, como serían temas de educación, salud, infraestructura y vivienda. Así que Juan Carlos, de parte del Colegio de Economistas, aquí está la Junta Directiva, muchos colegas que hemos tenido este espacio de discusión. Verdaderamente, en lo personal, te agradezco mucho estar con nosotros y disponer de tu tiempo, que sé que es una agenda bastante pesada, de esta excelente presentación que nos has manifestado. Así que muchas gracias. No, muchas gracias, te agradezco mucho, Samuel, la invitación. Un fuerte abrazo a todos, me da mucho gusto que el colegio siga tan animoso como siempre con tu dirección y les mando un cordial y fuerte abrazo a todos y los dejo en este caso continuar con su celebración. Les mandamos desde México nuestras más cordiales felicitaciones. Gracias, Samuel, y gracias a todos. Un abrazo. Muy bien. Bueno, siguiendo con el punto de la agenda, como ustedes saben, nosotros empezamos una alianza con CIDES. Y una de las grandes tareas que tenía el Colegio de Economistas de Panamá era precisamente generar algunos artículos científicos, porque muchos de nuestros colegas
pueden hacer grandes aportes a la discusión de muchos temas. Empezamos esa alianza con CIDES, Colegio de Economistas de Panamá, y generamos el primer boletín económico en donde tuvimos la participación de 3 excelentes economistas de este país, como es el licenciado Eddie Tapiero, el doctor Luis Quesada y el licenciado Armando Sempris. Para ello me toca a mí en esta oportunidad agradecer a Eddie Tapiero su escrito, que se basó básicamente en un diseño de los temas de política fiscal y monetaria y la visión de cómo veía él los escenarios en Panamá, y tenemos nosotros pues en esta oportunidad hacerle entrega de un pequeño obsequio por parte del Colegio de Economistas, y estamos muy agradecidos. Y bueno, te paso la palabra, Eddie, para que puedas también señalar algunas palabras. Yo, antes de pasarte la palabra, sí quería decirle a los economistas que están aquí, que son variados, que este es un espacio de este boletín, que los invitamos a que puedan hacer sus artículos, para que esos artículos puedan ser publicados en muchos temas, en el tema del comercio internacional, en el tema de las inversiones, en el tema del cambio climático y el ambiente, y sobre todo, digamos, en el tema de las políticas públicas. Así que dejo abierto ese espacio para cualquier colega que quiera hacer algún aporte a este boletín económico. Bienvenido. Adelante, Eddie, queríamos darte también la oportunidad que pudieras conversar sobre tu experiencia en este boletín económico. Muchas gracias, Samuel. Yo quisiera agradecerle al colegio por este reconocimiento que me hicieron, que lo acepto humildemente, pero en realidad, sabe todos, me siento un poquito egoísta, pero ha sido el producto de muchos diálogos que he tenido con Samuel, con Olmedo, con esto sale de la discusión, de la riqueza que tiene al debatir estas condiciones con el resto de los economistas. Y aunque me agradece y me da orgullo tenerlo, quiero compartir que no solamente ha sido esfuerzo, sino que todos contribuimos con esto, pero me alegra mucho. Y también quiero felicitar a todos, especialmente a todos en el colegio, y a Samuel por el trabajo que está realizando, el esfuerzo tan bueno con la visión y el esfuerzo para posicionar nuevamente a los economistas en Panamá. Algo que decía Juan Carlos Enate era que los economistas debemos estar más activos, y yo digo, sí, efectivamente, porque en Panamá, por ejemplo, muchas de las intenciones de las políticas tienen buenas políticas, tienen buenas intenciones. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero es el economista el que le pone el tono de razón, que lo baja, que es bueno invertir en el agua, pero que es bueno invertir en salud, pero a cierta moderación. Y eso es nuestro esfuerzo, traer un tono de realidad y bajar las perspectivas que pueden ser pueden tener metas loables, pero hay que ser objetivos, y nosotros alocamos recursos, y eso es muy importante. Creo que también que Panamá, este esfuerzo que está haciendo el colegio, Panamá necesita nuevas políticas y nuevas políticas económicas que promuevan este desarrollo social y económico que está saliendo. El mundo ha cambiado después de COVID. Hay nuevas cosas. Miren que hay una nueva teoría monetaria teoría que se llama Modern Monetary Theory. Hay cosas que hay que experimentar. Nuestras relaciones, los gustos, la data, los big data, todas estas son áreas nuevas que podemos explorar para desarrollar estas políticas que promueven el desarrollo social y económico de una manera sostenible y que sea inclusiva, que eso es lo que no se ha dado por mucho tiempo. El desarrollo de Panamá ha sido exclusivo, regional, concentrado geográficamente, y yo creo que este es un momento, y este esfuerzo que está haciendo Samuel y el colegio entero, lo debemos aprovechar. Esta es una oportunidad para salir adelante y realmente dejar tanto que tenemos el conflicto, que hay mucha política, pero la política promete mucho. ¿Y qué pasa? Los economistas son los
que bajamos estas expectativas y decimos, estos son los recursos, esto es lo que se puede hacer. Mi experiencia en el boletín ha sido fantástica, me encantó, pero y como les digo, es producto no solo mío, sino del diálogo que he tenido la oportunidad de compartir con Olmedo, con Samuel, con todos otros economistas que me dieron su punto de vista y trabajamos justo y salió algo ahí. Y me encantó y creo que los exhorto a seguir trabajando y a los otros economistas a apoyar esto. Y este es un momento donde debemos ser fuertes, objetivos y tratar de que las leyes que pasen tengan un filtro económico, porque realmente eso es lo que a veces no se da, que vemos que las leyes son de que, bueno, que pasan con lo que yo pienso, tienen buenas intenciones, pero en realidad necesitan el toque económico, el análisis económico para lograrlo. Y yo con esto quiero cerrar y agradecer a Samuel y al colegio por el reconocimiento tan bonito que me dieron y está en mi corazón, saben que los quiero mucho. Gracias. Como siguiente punto, la magíster Irina Gómez hace la entrega al doctor Luis Enrique Quesada. Buenas noches a todos, a todas. Felicitaciones en este Día del Economista, colegas. Para mí es todo un honor entregar este reconocimiento al doctor Luis Enrique Quesada, un economista de mucha trayectoria que han fungido no solamente en la administración pública en diferentes cargos, sino que también puedo reconocer de manera personal que es un asiduo lector y un investigador muy prominente. En este caso, el doctor Quesada nos ilustró con el tema El epítome de la economía circular en Panamá. Un artículo muy interesante que pues aportó mucho a nuestro conocimiento en cuanto a la gestión y el material reciclable, las bolsas de basura. Un artículo muy importante e interesante que también invitamos a todos los que están conectados, que si no tuvieron la oportunidad de leerlo, pueden leerlo a través del link del CIDES que está allí disponible para todos ustedes. Así que bueno, sin más preámbulos, el doctor Quesada. Y bueno, muchas gracias, Irina. Yo quiero agradecerle al Colegio de Economistas y también al CIDES por la oportunidad que me dieron de poder participar en este primer boletín económico. Considero pues que esta es una oportunidad muy grande que tiene el Colegio de Economistas de Panamá de utilizar el boletín económico, la revista, como una atalaya, como un portal, una vitrina de los economistas del país para aportar por medio de los escritos que estoy seguro que no solo van a continuar, se van a incrementar. Hay dos grandes áreas que el país ahora mismo necesita del aporte. El área de salud y el área económica. Entonces el área de salud está haciendo su trabajo, lo va a seguir haciendo y nos corresponde a nosotros los economistas, a los investigadores sociales, entonces dar, más que plantear problemas, plantear soluciones. Y esta revista, este boletín económico va a ser el ventanal donde nos vamos a proyectar en la sociedad y vamos a retornar todo lo que hemos aprendido en las universidades y en los centros de investigación. Así que no me queda más que agradecer también a los importantes panelistas que hoy nos han nutrido con sus conocimientos nacionales e internacionales. Y decirle a mis colegas que sigamos aportando con estudios de los distintos temas que conocemos y felicitar nuevamente a la directiva del colegio, a Samuel, por este ímpetu, este aporte novedoso que no recuerdo y hace tantos años que el colegio no se manifestaba con este tipo de actividades. Y lo felicito, pues, y muchas gracias por darme la oportunidad y voy a guardar con mucho cariño este obsequio. Muchas gracias. Le damos la palabra a la magíster Diana Moreno,
que hace entrega al magíster Armando Sempris Sotillo. Buenas noches. Ante todo, felicidades a todos nuestros economistas aquí en Panamá. En nombre del director ejecutivo del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible, el doctor Juan Moreno Lobón, y el mío propio, deseamos agradecer la participación de todos los articulistas en nuestro primer boletín. Ha sido una experiencia extraordinaria el trabajar en equipo con el Colegio de Economistas y con nosotros, y he aquí los resultados. Los invitamos a que puedan leer los artículos y participen en el segundo boletín que pronto estará en publicación. Para esto hago la entrega al licenciado Sempris de este humilde obsequio que tenemos por su participación en el boletín. Gracias, buenas noches. No se le escucha, licenciado Armando. Tiene que habilitar el micrófono. En la parte de abajo del celular, ahí tiene que tener un micrófono en rojo y le da allí, por favor. Todavía no le escuchamos. ¿Se le habilitó el micrófono a Armando Sempris? Sí. Yo creo que se le puede habilitar. Sí, creo que quedó congelada la imagen del señor Armando. Sí, bueno, yo diría que pasemos al siguiente punto, pues lamentablemente no tiene sonido y bueno, el tiempo es oro, como ustedes saben, nosotros estudiamos los recursos escasos. Exacto. Le damos la palabra a la doctora Vietma Luzcando, la cual dará la clausura a este evento en celebración del Día Nacional del Economista. Muy buenas noches, estimados colegas del Colegio de Economistas. Ha llegado el momento de cerrar con broche de oro este magno evento, que es una proyección de esa labor titánica que lideriza nuestro querido presidente magíster Samuel Moreno, con un equipo de trabajo fabuloso, donde también está nuestro doctor Olmedo Estrada, siempre pendiente, y hay unas colegas jóvenes muy bellas que están siempre allí liderizando también desde el punto de vista femenino y que me alegra mucho. Para mencionar algunas, Susana, Irina, Dagmar, Edelmir, o sea, vayan mis felicitaciones para ustedes porque son un soporte muy bueno en este tipo de eventos. Es una gran alegría estar celebrando el Día del Economista en Panamá. Bueno, ojalá la ONU pronto tenga un Día de Economistas universal, como plantea el presidente de la Federación de Economistas de México. Nuestro presidente ha expresado en algunas ocasiones que la economía es dinámica. Tenemos que manejar los datos, la Big Data, hacer unos análisis en beneficio de los más necesitados. Por otra parte, don Olmedo Estrada dice que vivimos dentro de las relaciones económicas, que hay que tomar decisiones y que estas decisiones tienen que ser competitivas, tienen que ser llenas de mucha innovación para enfrentar problemas como el que estuvimos viendo esta noche, como el de la Caja del Seguro Social, por nuestro colega economista, el magíster Francisco Bustamante, que con justa razón
se queja pues de que no es tan fácil la solución de la Caja del Seguro Social, que tiene un gran déficit y que estamos pues lastimando un programa solidario y que va a llegar el momento en que no va a haber más personas para solucionar este subsidio a los nuevos beneficiarios y que ya estamos tomando de las reservas millonarias. Tenemos muchísima plata en el Seguro Social, que a veces uno dice, ay, Dios mío, con tanta plata, ¿cómo es que no vamos a resolver este problema? Pero bueno, ya sabemos que nosotros somos economistas financistas y sabemos cuáles son las reglas del juego y lo difícil, pero los planteamientos que él presenta son bien simpáticos. El presidente de la Federación de Economistas de México pues plantea la cruda realidad que tenemos. Hemos tenido un crecimiento muy lento antes de la pandemia. La situación no era fácil, teníamos desempleo y desigualdad. Y bueno, la pandemia ha venido a trastocar todo el crecimiento económico del mundo entero. Ya el director del INEC, que también es nuestro querido presidente, Magíster Samuel Moreno, ya nos informó que la caída fue drástica, menos 17% en términos reales. Todo esto pues es muy preocupante y hay que ver con luces largas, pues todos los sectores que nos hacen crecer son los motores de crecimiento, cuidarlo a través de las políticas fiscales y monetarias básicamente y cuidando la sostenibilidad. Allí entro entonces a los 3 temas que le interesan al Banco Mundial, que tenemos que tener siempre presentes cuando estamos buscando todas estas soluciones para hacer crecer nuestra economía. Debe ser sostenible, tiene que tener sostenibilidad con el cuidado de nuestros recursos naturales, como expresó el presidente de México, porque no podemos estar creciendo sin estar destruyendo nuestro ambiente. El ser humano es la única persona que destruye el ambiente. Así que la sostenibilidad del sistema económico es muy importante para cuidar el ambiente. Otro tema es la resiliencia e innovación. Hay que crear nuevos empleos, hay que crear nuevas empresas, hay que poner toda esta maquinaria en movimiento. El gasto público debe ser transformador, debe presentar oportunidades dentro de la crisis, como bien señalaba el presidente de México. Otro tema es la inclusión. Tenemos una desigualdad increíble que ya todos hemos leído y escuchado que se ha hecho más palpable en estos tiempos de crisis. Ha aumentado la pobreza, el desempleo y tenemos que buscar las formas y las fórmulas para que todos se beneficien de este crecimiento. Tenemos desarrollos muy desiguales en el mundo, países desarrollados con una gran fuerza que se van a beneficiar aún más de esta pandemia porque son favoritos, porque demandan con mucha liquidez y a tiempo sus vacunas. Mientras acá los países potencialmente desarrollados pues nos vamos quedando un poco atrás. Tenemos escuelas ranchos, tenemos escuelas bloques que no tienen los recursos necesarios para trabajar. Necesitamos caminos de penetración, necesitamos infraestructura, agua, luz, teléfono en nuestras campiñas acá en Panamá y en el mundo entero, hasta África que está tan llena de problemas, una Asia que crece con mucha potencia, mucho poder. Así que no debemos abandonar estos grupos que están en riesgo social. Es muy importante la inclusión. Cualquier medida, cualquier política que tomen en el desarrollo, tiene que tomarlos en cuenta. De manera pues que dejando estos mensajes, quiero declarar clausurado este fantástico evento y agradecerle a todos los expositores, felicitar a nuestros primeros articulistas que también contribuyeron en este boletín económico que ha sido un exitazo. A mí me gustaron mucho esos artículos
que con mucho cariño pues hemos leído y que nos están haciendo una transferencia intelectual de conocimientos. Tengan todos buenas noches y recuerden que tenemos que hacer una economía que sea económicamente sostenida, ecológicamente sustentable, con respeto a los derechos humanos, solidaria, dentro de una economía de paz. Buenas noches y muchas gracias.